Informativa Democracia. 919. Vamos y vamos rápido porque 9:15 de la mañana tenemos que enlazarnos por orden gubernamental para escucharle al señor presidente de la República. Y justamente un anticipo como ámbitos que la ciudadanía quisiera que el señor presidente se refiera a ellos, logre esclarecerlos hasta donde sus conocimientos puedan caber, dándole el beneficio de inventario, si cabe el término. Pero el señor presidente tiene que esclarecer, dice la gente, asuntos y diáfanamente exige la gente. Vi un trabajo de encuestas y por eso estoy utilizando esta adjetivización. Aclarar diáfanamente el señor presidente en su informe de este día martes 24 de mayo en materia económica y petrolera, ¿qué es lo que realmente deja flotando la administración Correa? Deja sin esclarecer totalmente. Y en frases un poco genéricas y además manifestando que muchos de los actores, especialmente de escándalos de último tiempo, no han sido visualizados en ningún ejercicio administrativo, el actor o los actores que han cometido, que han perpetrado escandalosos negociados a nombre del gobierno, porque no lo han hecho a nombre de particulares. Doctor Calero, me complace saludarle. El doctor Rodrigo Espinosa también, en un ejercicio ciudadano, va a decir lo que él piense. Y el investigador y periodista Fernando Villavicencio, que lo tengo a los tiempos en la emisora. Yo creo que este es un día en donde debe brillar la verdad, ojalá, la que denuncian, especialmente Villavicencio y obviamente el doctor Calero, solicite y lo propio comente el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Más o menos es mi presupuesto de lo que el que mayor conocimiento de los hechos, por lo que hemos leído en periódicos digitales, es Fernando Villavicencio. Además, gran experiencia, enorme seguimiento a los temas especialmente petroleros y económicos. Le dejo con mi audiencia, doctor Calero, con la pregunta de cajón, pues, ¿no? ¿Qué debe esclarecer y hablarnos la plena el señor presidente de la República? Eso ya está escrito. Así es. Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Rodrigo y con Fernando. El tiempo apremia, voy a tratar de poner píldoras, pero rapidísimo. Mire, el presidente generalmente en sus informes da unos acumulados. Habla en este caso le correspondería hablar de 9 años atrás. Va dando unos informes acumulados, no da del año, sino hace unos acumulados. Sería interesante, por ejemplo, que él explicara, para referirnos a lo que está en boga en este momento. Luego voy a plantear unos temas de carácter general. ¿Cómo es que en el año 2007, su primer año de gobierno, el proyecto de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas tenía un presupuesto de $25 millones? 25, año 2007. Y todos estos datos son extraídos de los informes de gestión y de las estadísticas de Petroecuador. Yo no me invento nada. El año 2008-2009, un informe conjunto de los 2 años, el presupuesto sube a $457 millones. De 25 millones sube a $457 millones. Un siguiente informe, en el año 2011,
tiene dos cifras nuevas. La una habla de una inversión estimada de 855 millones de dólares y en otro cuadro establecen un presupuesto, una inversión estimada de 754 millones de dólares. Solo para poner hasta el año 2011, que obviamente esta última cifra corresponde a un informe del 2012, de qué manera desde el año 2007 con 25 millones de dólares llegan a 800 millones de dólares en el año 2011 con cifras oficiales explicadas, dadas por Petroecuador. Es en términos generales y obviamente que lo que han avanzado a 1.200, 1.500 millones, Fernando dice 2.000 millones, algún momento se sabrá la cifra exacta de cuánto mismo costó el proyecto que se denomina desde un inicio de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Y con distintos actores, porque tampoco es que hay que olvidarse que quien contrató a la compañía SK, entiendo que el contrato se lo firma en el año 2008. Y estuvo la Marina. Luis Jaramillo. Estuvo la Marina. Sí. No hay que olvidarse tampoco de eso. Bien. Cancelado en Manabí recientemente. Bien, eso es un asunto muy específico del tema en boga. Pero sí sería conveniente, nos habría gustado, creo que no será eso, pero nos habría gustado a muchos ecuatorianos que el señor presidente de la República finalmente nos dijera cuál mismo fue la política petrolera de su gobierno. De qué manera su gobierno coadyuvó para que se aplicaran las disposiciones de la Constitución de Montecristi en las normas secundarias, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos. Claro. ¿Sí? Y en las normas reglamentarias. ¿Cuáles son los resultados que le han dado para el país desde el punto de vista económico el cambio de la modalidad contractual y con la variante de haber pagado una tarifa fija dentro de la cual el Estado ecuatoriano asumió el riesgo del precio internacional del petróleo? Sí. ¿Cuáles fueron los resultados que le dio haber, con innumerables declaraciones del estado de excepción, haber permitido o haber propiciado la participación de la Marina en la administración de Petroecuador? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue su pretensión y cuáles fueron los resultados en 2 años aproximadamente de gestión de la Marina? ¿Cuáles han sido los resultados del esquema de contrataciones directas que se privilegiaron en esta administración? La contratación directa. Por ejemplo, se contrató directamente con Ivanhoe. ¿Cuál fue el resultado con Ivanhoe? Se contrató directamente toda una serie de proyectos, de grandes proyectos, y que sería interesante nos dijeran cuáles fueron los resultados obtenidos en función de la determinación que él tuvo de hacer contrataciones directas. Finalmente, sería interesante que nos dijera cuánto de reservas se ha incrementado en el país, de reservas petroleras, se ha incrementado durante su periodo. ¿Cuáles son las reservas remanentes que quedan en este momento y cuál es el horizonte petrolero del país para los próximos 20 o 30 años? Creo que en términos generales habría sido interesante que el presidente de la República explicara, entre otros aspectos, estos de carácter general que he señalado. Usted, para dejar a Rodrigo al final para hacer un cambio un poco más equitativo, porque seguramente Fernando va a hacer una dilatada intervención con el control, obviamente, del tiempo que disponemos. Qué pena, caray. Pero Fernando Villavicencio, usted tiene desde el origen de la repotenciación de la historia. Es toda una historia la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Comienza cuando presidente de Petroecuador, el actual fiscal general de la República, y le tasan en 180 millones de dólares. Eso es lo que dice Fernando. ¿Cómo es que se llegó a esa valoración de 180 millones? Luego viene la etapa del SK. El SK fue una presión política, dice Fernando, y una recomendación del presidente Hugo Chávez en una de los primeros contactos que hicieron los dos presidentes ya a esa fecha. Es Chávez quien recomienda que la refinería del Pacífico
sea diseñada y construida por SK y KBC. Estas son empresas coreanas, no son empresas coreanas. La primera. Sí. La primera. Y la misma dupla aparece en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se privilegia un acuerdo político a los venezolanos o de los venezolanos y las dos compañías entran en estas mega obras. Eso lo hace al mando de Petroecuador, ¿quién? El que ya lo dijeron, el señor contraalmirante o vicealmirante a la fecha, Jaramillo, Luis Jaramillo. Él lidera este proceso conjuntamente con Galo Chiriboga, inclusive cuando ya se hablaba de SK y de la cohesión con KBC. SK tenía representación en Ecuador. Fernando, desde ahí comience usted. Bueno, buenos días. ¿Tenía representación en Ecuador? No, luego al calor de la negociación fueron armando empresas y representaciones aquí en el país. Es muy preciso lo que acaba de leer. Incluso en el tema de refinería del Pacífico fue PDVSA, la empresa estatal venezolana, la que anunció por anticipado, antes de que se constituya la empresa de economía mixta, que ya había hecho un acuerdo con la compañía SK de Corea y la compañía KBC para los estudios de la refinería del Pacífico, y simultáneamente esas dos compañías llegaron a refinería de Esmeraldas de la mano de la fiscalizadora Worley Parson, que como yo he demostrado tiene en el país a su estrella, que es el señor Phillips, y a su esposa Mónica Hernández, asesora al presidente. Lo que ha pasado, voy a ser muy preciso por el tiempo, en refinería Esmeraldas este proyecto nació con un acuerdo, con un convenio con el FEICEP, el financiamiento, que no lo digo yo, lo dice el entonces ministro de Hidrocarburos, llámese a esa fecha, de Energía y Minas, Galo Chiriboga Zambrano. Él anuncia al país que el acuerdo cuesta $170 millones para repotenciar y rehabilitar toda la refinería, es decir, para dejarla funcionando en óptimas condiciones, y dice que ya existe un preacuerdo con la compañía Sumitomo Chiyoda del Japón, lo cual yo saludé en esa época, porque obviamente si yo tengo un carro Mercedes-Benz y voy a mandarlo a reparar, tengo que llevar a la Mercedes, no voy a mandar a la Hyundai, con todo respeto, o a otro, simplemente por normas técnicas. Era correcto. Es decir, el financiamiento era 170 millones para dejar óptimo, y luego viene, se firma el contrato, le dejan a un lado, esto es muy grave, le dejan a un lado a la fabricante de la refinería Sumitomo Chiyoda y se privilegian estos acuerdos políticos. ¿Se quedó así frustrada? Bueno, entiendo que para ellos es un negocio más, pero para el país sí era supremamente importante, claro, establecer ese acuerdo. Yeah. Y luego viene la coreana, una empresa que a la fecha estaba siendo muy cuestionada por una repotenciación igual en México, cuestionadísima y demandada en los Estados Unidos, y el principal de SK estaba siendo procesado en Corea por estafa al Estado. Nada de eso se dieron cuenta. ¿Y cómo así recomienda el presidente Chávez a esa empresa? Porque ellos tenían ya un acuerdo para la refinería del Pacífico. Entonces, querían, entiendo, ahorrar procesos licitatorios, etcétera. Pero bueno, lo importante de esto es que el objetivo, más allá de que el señor Bravo esté preso y que quieran convertirlo en una cabeza de turco, ¿sí? Más allá de eso, los problemas esenciales que tiene que responderle el día de hoy el presidente Correa al país, porque será la última vez, la última vez que le vamos a ver en cadena nacional a este señor dando un informe al país. Al señor presidente. Al señor presidente. Y tiene que decir al país qué pasó con $2.000 millones y con un proyecto emblemático para ellos de volver a la refinería vieja, la mejor planta del mundo, como lo dijo el presidente, en esa foto que acabo de demostrar, donde está junto al fiscal y junto a Alex. No sé quién será Alex. Alex, yo tengo 50 fotos del presidente, 52, del presidente Correa con Alex Bravo Panchano, donde está el fiscal general en la preinauguración de la refinería de Esmeraldas. No sé qué hacía el fiscal, no sé, a veces no cuidan los detalles, donde estaba el señor fiscal general del Estado, ya pasé por ahí la foto, ¿están por ahí? En la refinería de Esmeraldas. Bueno, eso queda clarísimo, el presidente sí le conoce y muy bien a Alex Bravo me refiero. La hermana de Alex incluso fue concejala alterna de Alianza País, por ahí hay fotos donde está la señorita
bueno, ya me pasan por acá. Aquí está la señorita. ¿Ahí está? No. ¿Así? Perfecto. Hermana que es además accionista, socia de las empresas del señor Alex Bravo Panchano. Es decir, hay una perfecta vinculación y conocimiento del presidente de la República, del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Nada en Petroecuador, ni en los sectores estratégicos, se mueven sin la venia del señor Glass, del señor Rafael Poveda, del directorio de Petroecuador que maneja el gobierno, y en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y del Pacífico, la compañía fiscalizadora es Worley Parsons, tercerizada con la compañía Azul, de propiedad de la familia Phillips Hernández, la asesora del presidente Mónica Hernández. La fiscalizadora, Gonzalo, son los ojos del dueño, en este caso del país. Nosotros confiamos en la fiscalizadora y es la primera vez, aquí están dos destacadas personalidades, que le digan al país si alguien tiene idea o antecedentes de que la fiscalización se puede tercerizar. Es decir, yo voy a un cardiólogo, a un cirujano, para que me opere el corazón y no puedo delegar a la enfermera. No puedo delegar ni a otro médico. La fiscalización es sagrada, ¿sí? Y sin embargo... Cambia la repotenciación cuando entra ASK. Cambia todo, porque primero es otra empresa, no es la fabricante. Segundo, aquí viene el decreto presidencial de Rafael Correa, por eso es que el principal responsable del proyecto es Rafael Vicente Correa Delgado, porque él emite 16 decretos de excepción de emergencia para el sector petrolero, y el primero, ubicando a la Marina para manejar el sector estratégico, y dice, y de ahí con este paraguas, entonces nace el famoso giro específico del negocio. Y el segundo gran responsable es el CERCOP, antes INCOP, porque no hay contrato en Petroecuador y en Refinería Esmeraldas que no se haya hecho con la venia del CERCOP. Es decir, el presidente de la República, el directorio de Petroecuador, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, otrora ministro de sectores estratégicos. Y de ahí vienen los mandos, gerente de Petroecuador, el señor contraalmirante Luis Jaramillo, el señor Marco Calvo Piña, que ahora anda entrando a una empresa GEINCO, entra y sale de GEINCO, una de las empresas mimadas del señor Alex Bravo. Como $200 millones tiene la compañía GEINCO. Y también está ahí otro exfuncionario de Petroecuador. Le han comprado 200 yo digo millones. con nombres y porque tengo documentos. Marco Pavón, exfuncionario de Petroecuador. No es el señor Merizalde Pavón. ¿Por qué no dice nada de los contratos de la compañía GEINCO? ¿Es primo? ¿Es pariente? Ay, Pavón. Vamos a ver. Pero el señor Marco Calvo Piña, que ha sido parte de este proceso. Pero vea, voy a llegar a lo más importante para que el presidente responda. El objetivo. Llénese pedirle al señor presidente. El objetivo, presidente Correa, el objetivo de la refinería, y ustedes lo dijeron, arrancamos la refinería al 105%. Y el país dijeron, ¿es posible? Porque el tope es 100. Claro. Pero ellos, como son tan eficientes y tan revolucionarios, llegaron al 105%. El país les aplaudió enloquecidos. Vea lo que acaban de disponer. Si tenían que producir 110,000 barriles diarios en la refinería, la última joya de Alex Bravo antes de ir a prisión, está firmado aquí, es este memorando de febrero del 2016, donde señala que ante el déficit de crudo oriente, es decir, la falta de crudo oriente para la refinería de Esmeraldas, se dispone la baja de carga de la refinería Esmeraldas al 70 y 80% entre los meses de mayo y diciembre del año 2016. Este momento. Por Dios, hemos gastado $2,000 millones. Se han llevado en sobrecostos una gran porción de eso. Al menos que funcione bien, pues. No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto, Gonzalo y compatriotas? Presidente Correa, significa que usted, presidente Correa, y respóndale al país, está privilegiando el pago de la deuda externa a los chinos. Está privilegiando el pago de la deuda externa al Banco de Desarrollo de China y a la compañía PetroChina, entregándole nuestro petróleo y ordenando bajar la producción de combustibles. Presidente, ¿dónde queda la cantaleta
de la soberanía energética, del cambio de la matriz productiva. Vamos a ahorrarnos 305 millones, dijo el vicepresidente Glass. 305. ¿Dónde están los 305 si están bajando la producción un 20%? Este rato, Gonzalo, está parada la unidad de azufre de la refinería estatal de Esmeraldas. La otra planta de azufre está parada 17 años. Refinería Esmeraldas produce gasolina con 1.300 partes por millón de azufre, cuando la norma internacional máximo es 50. Es decir, una refinería que no ha cumplido ninguno de los objetivos para los que fue creada. Produce gasolina contaminada, con azufre y benceno. El 50% de la carga se va a residuo. Y ahora bajan la producción de 110.000, el 20% para pagar deuda a los chinos. Discúlpeme decir esta palabra que no quería, esta expresión. Esto se llama traición a la patria. Haber gastado 2.000 millones de dólares para bajar la carga y entregar petróleo a los chinos para pagar deuda No con 7%. obstante que Alex Bravo mantenía a un colectivo de 30 técnicos. Y más. 30 técnicos que manejaron el proyecto desde el inicio. Elaboran los pliegos de contratación. Ellos crean la necesidad. ¿Usted tiene un ejemplo de esto? Construir la planta de Sosa Gastada, dice aquí. Esto es importantísimo. Claro, porque la planta de Sosa Gastada es una planta técnica que debía ser construida y montada por empresas fabricantes. Yeah. Lo que tenían que haber hecho es un concurso internacional con aquellas empresas o con Sumitomo Chiyoda que fabricaron la planta de Sosa Gastada para la unidad de FCC. No, ellos hicieron a dedo, porque ese grupito de Alex Bravo elaboran los pliegos, elaboran los términos de referencia, invitan a 3 empresas. Mire a qué empresas invitaron. OSS de los señores Jaime, los hermanos Vaquerizo Escobar, que son los socios de Alex Bravo en este acuerdo que han firmado en los Panama Papers, ¿sí? Entre una empresa de los Vaquerizo con Alex Bravo. Esta empresa OSS no había cambiado ni la llanta de un carro en su vida. Y le dan la construcción y montaje de la planta de Sosa Gastada, por Dios. Y las empresas convocadas... Fernando, ¿y quiénes son los magníficos? Bueno, eso es un nombre con el que se les conoce a todo este grupo liderado por Carlos Pareja y Anuseli. ¿Sí? ¿Y por qué no aparece mucho? No, sí aparece. No tuvo, digamos, ¿trabajaron en asocio con Alex Bravo? Por supuesto, el padrino de todo es Carlos Pareja, el pupilo, el principal pupilo de Carlos Pareja. ¿Qué quiere significar con padrino? Bueno, porque además que no entiendo que es padrino de una de sus hijas. No, ninguna suspicacia. Ahí hay una relación muy fraterna, muy cercana de amistad entre Carlos Pareja y Alex Bravo. Entiendo que por esa gran amistad Carlos Pareja le puso a manejar el proyecto de repotenciación y desde el 2012 hay una profunda cercanía. Este grupo de Bravo, por eso se llaman los magníficos, ¿sí? Y tan es así, el proceso es tan viciado que el propio presidente Correa ya ha sabido. Y la semana anterior va a Esmeraldas y está publicado en el canal Telemar de Esmeraldas una entrevista al presidente Correa, donde él dice, le han entregado un contrato de 26 millones de dólares a la compañía Rey Ten. Rey Ten significa reina y tenorio. Son una familia que antes recogían la basura y hacían la limpieza de refinería Esmeraldas. Ahora ya son un holding, tienen 6 empresas, incluida una empresa de televisión. Bueno, resulta que el presidente Correa dice, ¿cómo le entregaron 26 millones de dólares en contratos a esta empresa para recolectar la basura y la limpieza? Resulta que la principal autoridad de CETRIA, que es una de las principales unidades de la refinería Esmeraldas, el jefe de esa unidad actual es hermano del dueño de Reitén, de esta empresa a que el presidente Correa fue a cuestionar. Es decir, sacaron a los anteriores que estaban con Bravo y pusieron a los otros que son los mismos. Y esto no ha cambiado. Y es muy difícil que cambie. Aquí se pretende, Gonzalo, tejer un manto de impunidad. Ya verán cómo todo... Pero es una demostración de que el presidente se molestó y fue a hacer un recambio. Bueno, hicieron un recambio. Yo le exijo al señor fiscal, la corrupción es de doble vía, investigue a las 18 empresas que han recibido los contratos. Hay empresas que tienen 200 millones, 300 millones de contratos. Me decía un técnico, alto técnico de refinería, Fernando, antes costaba un trabajo de mantenimiento $500,000. Ahora se firman contratos por 18 millones. Le voy a decir algo que me han dicho 4 técnicos de la refinería. Este proceso de repotenciación no costaba más de $600 millones.
y el país acabó pagando 2.000 millones. Usted dice que ha costado más de 2.000 millones. No lo digo yo, ahí están los contratos. Sí, pero el gobierno reconoce que ha costado 1.200 millones. Claro, porque ellos dicen, por ejemplo, que los contratos de la tanquería no son parte de la repotenciación, y yo me río, discúlpeme. Claro. O sea, construir 3 tanques con Tesca que costaban 51 millones Pero en eso 2012, no puede y ahora pagan sumar 107. 800 millones. Es que así han hecho. Mire, la reparación del sistema eléctrico, Gonzalo, esto es terrible. Este rato, Refinería está comprando 9 megas hora al Sistema Nacional Interconectado, después de haber invertido 2.000 millones de dólares. Pero vea, primero hacen un contrato de 20 millones con General Electric para reparar los calderos y los generadores. Ya reparan. Luego dicen, no funciona, y hacen un contrato de 50 millones de dólares con la compañía Hernández Mancheno para reparar los calderos y los turbos generadores. Tampoco funciona. Como no funciona, hacen un contrato por 110 millones de dólares con la compañía MMR Group, que dice el fiscal Bravo, está vinculada a Alex Bravo. MMR Group. Un contrato a dedo de 110 millones de dólares. Es decir, 180 millones de dólares para reparar el sistema eléctrico. ¿Y sabe lo que pasa? Pero no funciona. Esos instrumentos o partes, si no funcionan, no pierde el gobierno. Debe perder el que las construye. Compramos nosotros. Esos equipos lo compramos nosotros a dedo. O sea, hay un reprise de cada segmento, digamos, de la obra, el instante que vieron que no, porque ellos ya entregaron, no funciona. Ellos ya entregaron las obras, ya recibieron la repotenciación. Entonces, ellos quieren decir que ellos ya cobraron, en definitiva. Que la reparación del sistema eléctrico no es parte de la repotenciación, y yo me río. Entonces, cuando sumamos todos estos contratos, vamos a la cifra de 2.000 millones de dólares. Ellos no pueden argumentar que son 1.200. Aún así, el proyecto empezó costando 170 millones. Doctor Rodrigo Espinosa, como ciudadano, ¿usted qué le pide o exige, como usted quiera verlo, al señor presidente de la República, que en el capítulo de corrupción o en el capítulo petrolero esclarezca con todo lo que ha leído, con todo lo que hemos conocido, y esto que explica el denunciante Fernando Villavicencio? ¿Qué le parece a usted que está oscuro, donde se ve que ha habido uña brava, así de simple, ¿no? Bueno, lo lamentable, mire, que en el gobierno del presidente Correa se institucionaliza el que los proyectos de inversión que el país realizaba se hagan a dedo. Porque yo creo que en ningún gobierno hemos tenido tal cantidad de financiamiento, de financiamiento de inversión a dedo. Entonces, esto ha generado problemas muy serios. Para que entienda la gente, ¿qué significa a dedo? O sea, que no era un concurso, no se hacía a través de concursos, sino se decidía con quién hacer. Y eso demuestra en Petroecuador el problema que hemos tenido con la refinería. Y eso tenemos en todas las inversiones del sector público, de las compras, en casi una globalidad, son hechas a dedo. Entonces, esto ha significado... ¿En todas las áreas, dice usted? En muchísimas áreas. Vean, y entrando, esta es una parte muy importante porque es la industria más importante que el Ecuador tiene. Y de eso ha vivido sobre todo el gobierno de Correa, porque el precio del petróleo ha financiado los gastos del sector público en cantidades ingentes. Y ahora que no hay, tienen serios problemas. Entonces, la parte petrolera, he quedado alarmado escuchando. Pero eso que sucede con la parte petrolera sucede en otros campos. El Banco Central ahora es un minusválido. Gonzalo, una institución tan fuerte, tan importante. En este momento el Banco Central no tiene liquidez. En un país dolarizado, el Banco Central no tiene liquidez para cubrir las reservas bancarias. O sea, los depósitos del sector financiero en el Banco Central no hay. Y le faltan 1.000 millones, 1.100 millones para cubrir lo que tienen depositado. O sea que, en definitiva, el dinero... Si los bancos requieren ese dinero, no tiene para... No tiene para cubrir la totalidad.
Y eso significa que no tiene recursos para cubrir el dinero electrónico, para cubrir las especies monetarias, para cubrir los depósitos de gobiernos locales y provinciales, para cubrir los depósitos del IES. Entonces el Banco Central está con una falta de liquidez terrible, en un periodo de recesión, y a pesar de que tiene esa falta de liquidez terrible, el señor presidente del Banco Central dice que la política monetaria va a ser contracíclica, o sea que va a expandir. ¿Expandir de dónde? Si no tiene recursos. Entonces se están inventando cuestiones y que están modificando hasta lo que ellos señalaban. Siempre decían que los depósitos de los bancos van a estar 100% respaldados. Pero, Gonzalo, el propio presidente del Banco Central señala que tomaron 800 millones de estos depósitos para adquirir bonos del Estado. O sea, está señalando que ya no tienen respaldo, ¿no? Y las cifras le señalan que no hay respaldo. Pero en definitiva, lo que hemos llegado es con este despilfarro del gasto público a tener 3 años con superávits muy elevados del sector público. 3 años, 2 de los cuales llegan a más del 5% del PIB y el otro a 4.7%. Para que tengan una idea de lo que significa, en Europa, la Comunidad Europea no permite que los países tengan un déficit superior al 3%. Y en este momento España está con serios problemas de que le impongan una multa porque no puede bajar al 3%. Eso pasó con Irlanda, eso pasó con Grecia. Y el Ecuador, 3 años seguidos de déficits en cantidades muy altas. ¿A dónde se fue esa plata? Esa plata generó un crecimiento del consumo. Pero como al sector privado se lo atacó, se le impuso un sinnúmero de dificultades, le hicieron perder competitividad. Entonces toda la plata, casi toda la plata se fue a financiamiento de importaciones. Por eso problemas de balanza de pagos, por eso problemas de reducción de la liquidez. Y hoy está contratando 470 millones de dólares. Por eso problemas de liquidez externa. Y el sector privado, que ha estado desesperado, al menos esperaba que se pueda firmar la firma con el Tratado de Libre Comercio con Europa, pero lamentablemente le están mintiendo al país. No es solamente el problema de salvaguardias, hay problemas en el tratado sobre propiedad intelectual que no se ponen de acuerdo, sobre el trato nacional. O sea, no están aceptando lineamientos que ya aceptaron Colombia y Perú y que no le van a permitir al Ecuador que cambie. Entonces hay un sinnúmero de problemas con el Tratado de Libre Comercio. Entonces eso es una reducción de posibilidades que tiene el país. Entonces hay reducción de la liquidez del sector público, hay reducción de la liquidez del Banco Central, hay reducción de la liquidez del Seguro Social, otra institución que le están dejando inválida, porque han sacado lo que más han podido. Y adicionalmente hay disminución de la liquidez bancaria, porque como consecuencia de la depresión, de la caída de la economía, los depósitos se han reducido y los bancos están dando menos crédito. Así es. Mire, el gobierno en este despilfarro que tuvo, usó el Banco Central para dar 5.700 millones de crédito a la banca pública. Banca pública que ha generado un amor increíble. Y ahora se está hablando de que el Banco Nacional de Fomento va a conceder crédito, despilfarrando sin metodologías de crédito, que va a conseguir créditos a 5 días hasta $20,000 y que no va a exigir nada. Entonces, una institución como el Banco de Fomento, que es la institución financiera con la más alta mora, se está poniendo para que ellos manejen la parte financiera que van a afectar, no solamente van a generar que el cliente sabe que al Banco de Fomento no hay que pagarle, porque vienen eso digo. y afecta a las otras instituciones financieras
que están llegando a esos niveles de crédito, porque dicen, si al Banco de Fomento no les pagamos, ¿por qué les vamos a pagar a los otros? Entonces hay problemas. Entonces, usted tiene que la liquidez bancaria se ha reducido, y hay problemas, por eso el crédito está bajando. No obstante, la morosidad se ha ampliado. La morosidad se amplía. La liquidez del sector privado también se ha reducido porque los depósitos han bajado. La cantidad de dinero que hay en la economía en manos del sector privado se ha reducido. Entonces tenemos reducción de la liquidez privada a través del dinero que se ha reducido, de los bancos a través de la reducción de la liquidez de la banca, del sector público, que las cuentas del Tesoro alcanzan a cantidades muy pequeñas. Entonces estamos con serios problemas. Sí, por el tiempo, doctor, de no me quedaría encantadísimo de seguir escuchando. Doctor Calero, si esto no explica el señor presidente, ¿a dónde estaríamos caminando? Una especie de escenario de impunidad, de dale nomás, sigue, ya nos vamos, una cosa así monstruosa. No estoy diciendo que esa debe ser la reflexión, pero se están dando tiros en los pies, pues. A ver, Gonzalo, me parece que es el último informe y ya no es a dónde vamos, a dónde hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado? Ese es el punto concreto. Mire, a veces el árbol no nos permite ver el bosque y nos quedamos en los efectos sin buscar las causas. Y hemos estado tratando de ir a las causas que han generado estos efectos. Llámese refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, llámese cualquier proyecto y cualquier irregularidad que se encuentre en los procesos de contratación responde a unas causas. Y hay unas causas estructurales, ¿sí? Y entonces eso hemos analizado en algún momento. Definitivamente yo creo que esto se inscribe en una novelera, ingenua e irresponsable administración de la cosa pública que hemos tenido esta última década. Con determinados tintes, entre comillas, ideológicos, se pretendió privilegiar a la urgencia y dentro de la urgencia a la contratación directa. Y a algunos papeles de celofán que eran empresas públicas internacionales, extranjeras, que detrás o debajo de esas empresas, de esos membretes, en algunos casos, me acordaba la denuncia de Fernando Vicencio de ANCAP, que debajo o atrás de esos están actores privados, ¿no es cierto?, que están motivando y están moviendo los negocios públicos en todas las áreas, no es exclusivamente en el sector petrolero. Habrá que ver en su momento en el sector eléctrico, etc. ¿Por qué esto del giro específico del negocio? Dese cuenta usted cómo se estructuró un marco jurídico que propició esto. La ley de contratación del Sistema Nacional de Contratación Público establece como excepción, escúcheme Gonzalo por favor, establece como excepción del régimen común de contratación pública, de someterse a los procesos precontractuales establecidos en esa ley, a los contratos que celebren las empresas públicas, pero cuando estén vinculados en proyectos con otras empresas públicas internacionales. Solamente en ese caso y atendiendo al giro específico del negocio, que no es sino el objeto social de la compañía, es decir, Petroecuador para hidrocarburos, SELEC para electricidad, CNT para telecomunicación, en ese ámbito. Y cuando estén vinculados en proyectos con otras empresas públicas, se exceptúan del procedimiento normal y común y entran a un régimen de excepción, un régimen especial. Más en el reglamento que establecieron, en general, el régimen del negocio, específico del negocio, queda exento de los procesos precontractuales del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en función de eso, todo el mundo solicitando al INCOP acogerse al giro específico del negocio y por lo tanto a los esquemas de contratación directa. Entonces, de la contratación directa ha sido uno de los problemas fundamentales que trae como consecuencia gran parte de estos negociados y gran parte. Y lo otro, mire Gonzalo, el hecho de concentrar, porque aquí hay que hacer los análisis más macros, más globales, de concentrar en una sola función, en un solo movimiento y en una sola persona posiblemente las distintas funciones del Estado. Eso de haber prácticamente, discúlpenme la expresión, castrado la fiscalización, el control, en definitiva es otro de los elementos que... Qué falta de visión de estos jóvenes, de estos ciudadanos del movimiento de gobierno que no han podido ver más allá de sus narices
y que en lugar de haber consolidado una tendencia y un movimiento, le han echado al tarro al bloquear la posibilidad de fiscalizar, por ejemplo, desde la Asamblea. Y al hacer eso, al convertirle en una comisión de archivo, han permitido, han propiciado este tipo de irregularidades y que la corrupción campee en la administración pública ecuatoriana. El hecho de tener las otras funciones y a funcionarios de control, el hecho de haber eliminado los informes de la Contraloría y de la Procuraduría cuando dictó la Asamblea Constituyente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, han ido también contribuyendo a que se establezca el caldo de cultivo adecuado para que la corrupción, que es un mal de carácter mundial, pero las autoridades de control también se han dejado. Pero obviamente que sí, pero si son parte del proyecto, entre comillas, obvio que tienen que responder así. Entonces, políticamente, ese es uno de los graves problemas que tienen que ser superados y tiene que volverse a un esquema de pesos y de contrapesos en la estructura jurídico-administrativa del Estado ecuatoriano. Este momento, señoras y señores, como ustedes seguramente pueden apreciar en la televisión, el señor presidente de la República y la señora presidenta de la Asamblea Nacional ingresan ya al recinto legislativo y entendemos que ahí se va a cerrar la puerta y el señor presidente se ubicará, todo el mundo saludando. Vamos al audio entonces, porque pueden sonar unas papas que no son muy adecuadas para este 24 de mayo. Entonces, sigamos adelante con el audio ya del Salón de la Asamblea Nacional.